Hola y bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprendo en Casa. Esta vez es del curso de comunicación para el primer año de secundaria del programa que fue transmitido el día lunes 10 de agosto. El tema correspondiente a la semana 19 es planificamos y escribimos la primera versión de nuestra carta. Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y bien, vamos a ver en qué consiste el reto de Aprendo en Casa para esta sesión. En esta ocasión, el estudiante elaborará con coherencia y cohesión la primera versión de una carta, identificando características y o cualidades propias que lo hacen sentir orgulloso, definiendo también cuál es el propósito, el destinatario, el registro y la estructura de su carta. Y a continuación vamos a ver cómo es que nosotros podemos resolver este reto. Pero antes recuerda que si tienes problemas de matemáticas muy difíciles, sean de primaria o secundaria, nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Y ahora sí, veamos en qué consiste la resolución de este reto. Vamos a planificar en esta sesión cómo va a ser la escritura de una carta, comunicando las cualidades de las que nos sentimos orgullosas u orgullosos. Ahora tienes una misión y es escribir una carta contándole a alguien muy cercano cómo te sientes. En esta carta hablarás de las características y o cualidades que te diferencian de los demás y de las cuales te sientes orgullosa u orgulloso. Puedes escribirle a una amiga, un amigo o un familiar que no ves hace buen tiempo por el tema del aislamiento social. Apóyate entonces de las siguientes ideas a la hora de escribir tu carta. Primero, puedes empezar contando o describiendo cuáles son tus habilidades. Por ejemplo, tengo habilidades para, y aquí he colocado algunas de las habilidades a manera de ejemplo. Quizás tengo habilidades para dibujar, pintar, bailar, hablar en público, resolver operaciones numéricas, escuchar a las personas, hacer sentir mejor a otras personas o quizás tengo facilidad para hacer amigos. También debo definir o rescatar cuáles son mis cualidades y limitaciones. Por ejemplo, dentro de mis cualidades quizás puedo mencionar que soy una persona optimista, positiva, perseverante, quizás resiliente también. Dentro de las limitaciones podría decir, por ejemplo, que me cuesta usar Microsoft Excel, quizás me cuesta usar Microsoft PowerPoint u otras herramientas tecnológicas como el Google Drive, Google Classroom, entre otras. Mis sueños son, y aquí vas a describir qué es aquello en lo que te gustaría convertirte. Es decir, por ejemplo, me gustaría ser o estudiar, y aquí puedes poner cuál es la profesión que te gustaría desempeñar en un futuro. Y asimismo, ¿cuál es tu sueño? Quizás sueñas con tener alguna cosa material y también puedes escribirla. Estas ideas te van a ayudar a la hora de escribir tu carta. Y finalmente también debes describir cómo es que actualmente te estás sintiendo por todo este contexto. Por ejemplo, ya que nosotros nos encontramos en medida de aislamiento social, puedes colocar a qué personas extrañas, quizás algunos familiares, amigos del colegio, del mismo barrio o quizás a tus profesores. También puedes colocar qué es lo que te está costando actualmente de las clases no presenciales y que se dan ahora de manera virtual. Quizás a algunas personas les parece aburrido, a otras personas les frustra porque no pueden adaptarse o a otras quizás en realidad les está sentando muy bien el desarrollo de las clases de manera virtual. Entonces, vas a tener que tomar en cuenta estos aspectos que he mencionado porque te van a ayudar a la hora de redactar tu carta.
Y entonces vamos a hablar un poco acerca de la carta personal, en qué consiste, qué es, qué partes tiene. Vamos a definir también cuál es su estructura. Primero, tenemos que decir que la carta personal es un medio de comunicación informal que se suele utilizar en situaciones especiales para comunicarse con algún ser querido. Recuerda que puede ser un familiar o también nuestros amigos. Generalmente las cartas solían hacerse a mano de puño y letra, pero actualmente nosotros estamos observando que también se pueden realizar a través de medios digitales o redes sociales. Dentro de las partes de la carta encontramos primero el encabezado, que está situada en la parte superior de la carta, que contiene el lugar y la fecha de escritura. La segunda parte de nuestra carta viene a ser el cuerpo, en donde vas a desarrollar el escrito completo de la carta y puede contener entre uno o varios párrafos. Como tercera parte de la carta tenemos la despedida, que es el cierre de la carta, donde por lo general se colocan frases cariñosas y familiares para despedirse. Después sigue la firma, en donde colocas tu nombre o rúbrica, en este caso de la persona quien está escribiendo la carta, que para esta sesión vamos a hacer nosotros. Y la última parte de la carta personal viene a ser el postdata o PD, que se utiliza cuando el remitente olvidó incluir alguna información importante dentro del cuerpo de la carta. Y aquí vamos a ver un modelo de carta personal, en donde vamos a destacar algunas de sus partes. Primero hay que notar que empiezan diciendo Piura, 22 de junio del 2020. Recuerda que la primera parte de la carta era escribir el lugar y la fecha. Luego viene el destinatario, que en este caso está referido con las palabras querido abuelito. Y vamos leyendo el desarrollo, o mejor dicho, el cuerpo de la carta, que dice lo siguiente: te mando esta carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono. La verdad es que me cuesta un poco escribir a mano, ya que últimamente lo hago con el Word o por WhatsApp, así que voy a hacer lo mejor que pueda. Quisiera contarte que en mis estudios me va genial, a pesar de continuar en la academia de fútbol a la que asisto 2 veces por semana. Ya están por llegar las vacaciones y pronto pasaré a segundo grado de secundaria, con muy buenas notas. Empecé hace 2 meses a practicar natación. Me encanta hacerlo y ahí he hecho unos cuantos amigos. Mi profesor es muy bueno y me ha dicho que si entreno duro, el año que viene podré ir a competir. Si llegas a venir en algún momento, me vas a tener que acompañar. Así me verás nadar y te presentaré ante mis nuevos amigos. ¿Te cuento algo, abuelito? Mi papá me dijo que vamos a viajar para tu casa en Navidad. Así que anda ejercitándote porque jugaremos fútbol y te enseñaré unas jugadas maestras a lo Paolo Guerrero o Cristiano Ronaldo. Recuerda que guardamos mi pelota en el ropero de mi abuelita, ahí donde guarda las frazadas. La vas sacando. Ahora te envío esta carta con mi tío Marquito. Me gustaría pedirte que me respondas y perdona a mi abuelito porque soy distraído y a veces estoy sin tiempo y se me pasa saludarte. Pero yo te prometo que si me escribes, yo siempre te voy a contestar. Te quiero mucho. Besos y 1000 abrazos. Tu nieto Juan. Y entonces, luego de haber desarrollado el cuerpo de la carta en este primer párrafo, segundo y tercer párrafo, estamos viendo lo que es la despedida en este cuarto párrafo y finalmente aquí estamos observando la firma del remitente, que en este caso es Juan. Es decir, Juan está escribiéndole una carta para su abuelito. Entonces, recuerda que el reto de esta sesión es planificar la estructura de tu carta y redactar la primera versión de tu carta. Entonces, para podernos ayudar también vamos a realizar algunas de estas preguntas y vamos a dar cuáles son las posibles respuestas a estas preguntas. Primero, ¿a quién estará dirigida tu carta y por qué has elegido a este destinatario? Dentro de las posibles respuestas puedes colocar: voy a dirigir esta carta a un familiar, a un amigo o a una amiga. Y en por qué has elegido a este destinatario tienes que tomar en cuenta
por qué es que te gustaría escribirle a esta persona. Por ejemplo, en mi caso podría ser escribirle a una tía que no veo hace mucho tiempo y que además vive en provincia. Segundo, ¿con qué propósito le escribirás la carta? Aquí tienes que definir qué es lo que vas a contar. Y por ejemplo, dado que en el reto nos están pidiendo contar acerca de nuestras características propias que nos hacen sentir orgullosos, es lo que voy a colocar como propósito de mi carta. Después vas a tener que organizar el propósito o las ideas que tendrá el cuerpo de tu carta, como por ejemplo, primer párrafo, ¿cómo me presentaré? ¿Qué escribiré en la introducción de mi carta? Y entonces yo he pensado que, por ejemplo, primero voy a empezar hablando de cómo paso mi tiempo actualmente. En el segundo párrafo voy a definir cuál es el propósito o el motivo de mi carta. Y por ejemplo, he pensado en que puedo escribir sobre mis sueños y las características que me hacen sentir orgullosa. En el tercer párrafo voy a colocar qué otros aspectos sobre el motivo o propósito de mi carta le voy a contar. Por ejemplo, voy a contar a mi destinatario cuáles son mis habilidades, limitaciones, sentimientos e inquietudes que he estado presentando en estos últimos tiempos. También otras preguntas podrían ser: ¿qué lenguaje o registro emplearás para dirigirte a tu amiga, amigo o familiar? Y en esta ocasión, para escribir la carta personal, como habíamos visto, vamos a tener que utilizar un lenguaje informal, que es aquel que se utiliza entre personas a las cuales nosotros tenemos una relación de cercanía. ¿Por qué medio escribirás? Bueno, voy a escribir una carta a mano y luego la voy a compartir por red social a través de una fotografía. Y bien, como habíamos visto nosotros previamente el modelo de una carta, vamos a destacar que tenemos que empezar por colocar el lugar y fecha y luego vamos a colocar quién es nuestro destinatario. Podemos empezar utilizando estas frases que están resaltadas: te mando esta carta porque, y ahí vamos a escribir porque estamos enviando nuestra carta, que es lo que queremos comunicar. Después, quisiera contarte que, y aquí vamos a empezar el desarrollo de nuestra carta. En el siguiente párrafo podremos seguir poniendo te cuento algo, en donde vamos a añadir otro aspecto más que nosotros queremos relatar a nuestro destinatario. Y así podemos ir añadiendo más información hasta que finalmente nosotros llegamos a lo que es la parte de la despedida y también la parte en que nosotros colocamos nuestra firma o rúbrica, y de ser el caso también el postdata. Y bien, para redactar la primera versión de nuestra carta he puesto un ejemplo de cómo puede ser la estructura, y estas ideas pueden servirte de guía para que tú redactes tu propia carta. Recuerda que son algunas ideas. Entonces vamos a empezar colocando el lugar y fecha. En este caso yo me encuentro en Lima y por esa razón estoy colocando Lima, 10 de agosto del 2020. El saludo inicial. En este caso voy a colocar querida tía. Es decir, el destinatario que he definido va a ser una tía que hace tiempo no veo y que generalmente solía visitar en las vacaciones de medio año, es decir, de julio. Dentro del cuerpo voy a desarrollar las siguientes ideas y para eso me estoy valiendo de aquellas frases que habíamos resaltado previamente en el ejemplo o modelo de la carta personal que escribió Juan hacia su abuelito. Entonces voy a colocar: te mando esta carta porque quiero contarte cómo estoy pasando estos días junto a mi familia y sobre lo que he descubierto de mí misma. Recuerda también que en esta parte estoy combinando un poco las respuestas que he dado a lo largo de todo el video respecto a aquello que me puede servir para poder redactar mi carta. Si te das cuenta, al principio hicimos algunas preguntas sobre cuáles eran tus sueños, tus limitaciones, en qué eres bueno o buena, cuáles son tus habilidades y cuáles son tus sentimientos en este último tiempo.
Entonces toda esa información que hemos ido desarrollando en láminas anteriores las vamos a utilizar. Después voy a narrar. Quisiera contarte que ya terminaron mis vacaciones y sigo estudiando porque un día quiero llegar a ser... Y recuerda que esta parte también ya la habíamos visto en la lámina anterior, en donde habíamos definido qué es lo que me gustaría llegar a ser, qué es lo que quisiera estudiar, la profesión a la que me gustaría dedicarme, o también qué es lo que me gustaría tener en el caso de que yo quisiera o anhelara un objeto material. Luego, como tercer párrafo estoy colocando, ¿te cuento algo, tía? Actualmente llevo clases virtuales y eso es, y aquí podemos colocar cómo nos sentimos nosotros frente a las clases virtuales. ¿Nos parece fácil? ¿Nos parece difícil? Y en ese caso, según la respuesta que tú coloques, tienes que decir, me parece fácil o me parece difícil porque soy, y aquí tienes que colocar por qué te parece fácil o difícil a ti. Por ejemplo, llevo clases virtuales y eso me parece fácil porque soy una persona que tiene mucha habilidad en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Puedo colocar eso. O también llevo clases virtuales y eso es muy estresante o frustrante para mí porque soy una persona que aprende mejor cuando comparto una clase presencial con mis compañeros y mi profesor. Por ejemplo, podría colocar alguna de esas cosas. Quizás no lo sepas, pero aunque soy muy buena para, y aquí vas a colocar cuáles son tus habilidades. Aunque soy muy buena, por ejemplo, para dibujar, o soy muy buena para cantar, o para desarrollar operaciones numéricas, aún me cuesta, y aquí vas a colocar cuáles son tus limitaciones. Por ejemplo, puedo ser buena para cantar, pero me puede costar mucho bailar. O tal vez puedo ser buena para desarrollar operaciones numéricas, pero me cuesta mucho utilizar Microsoft Excel, por ejemplo, para desarrollar las tablas de frecuencia o tal vez hacer los gráficos. Entonces, puedo poner todas aquellas cualidades que yo tenga y por otro lado contrastarla con mis limitaciones. Y seguido de toda esta idea de nuestras cualidades y limitaciones podemos colocar, también a veces me pone triste, y aquí podemos narrar aquello que extrañamos de nuestra anterior forma de vida. Por ejemplo, me pone triste que ya no puedo ir al colegio junto con mis compañeros, me pone triste que ya no puedo ver a mis profesores, a mis amigos, me pone triste que ya no podemos salir libremente a los supermercados o algún centro de entretenimiento y cosas por el estilo. Y después puedo colocar, me despido deseando que todos en tu casa tengan salud. Y finalmente coloco mi rúbrica. Te quiero mucho, besos y 1000 abrazos, tu sobrina, y colocas tu nombre. En el caso de que tú te estés refiriendo a un familiar, que en este caso, como ejemplo, he colocado que es a mi tía. Entonces, a grosso modo, nosotros vamos a ir colocando algunas de nuestras ideas para redactar la primera versión de tu carta. Recuerda que esta no es la versión final. La versión final se verá en la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión te estaré presentando cuál sería la versión final de la carta que he planificado en un primer momento y que ya te he dado a conocer. Y así hemos llegado al final de la solución del reto. Muchas gracias por ver este video. No te olvides de pasar por el Facebook de Matemáticas Entre Dos, darle like y compartir nuestro contenido. No te olvides de compartir este video, darle like, comentar. Y si estás buscando la solución a nuestros retos anteriores, puedes consultar según la lista de reproducción de acuerdo a tu grado. ¡Hasta la próxima!